Saludos, estimados colaboradores. Le doy la bienvenida al MOOC Robótica Educativa y sus aplicaciones y a su vez al primer módulo titulado La tecnología aplicada a la educación. Desde ya les animo a participar activamente en las diferentes actividades propuestas en la plataforma educativa. Le he elaborado un material resumen para consolidar lo que abordaremos en el presente módulo y otros materiales que retroalimenten los contenidos de este primer módulo. En este video nos ocuparemos de las teorías de aprendizaje para tener una visión básica, pero a su vez clara de la forma en que nuestros estudiantes aprenden. Si nos preguntamos por qué estudiar las teorías de aprendizaje si el MOOC se orienta a la robótica educativa, veremos que estas propuestas han preparado el terreno para la educación actual y que aún tienen vigencia en los sistemas educativos, aportando a la construcción de conocimiento con unos matices tecnológicos aplicados a la educación. Como objetivos a alcanzar en este primer vídeo tenemos lo siguiente. Primero, describir las principales teorías de aprendizaje tradicionales. 2. Describir el cognitivismo y sus principios como una teoría de aprendizaje. Como número 3, estudiar las teorías de la motivación y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, vamos a conocer la definición de la motivación y la estrategia para promoverla dentro de nuestros salones de clase. El aprendizaje es un proceso muy complejo y no es objeto del presente módulo abordarlo en su totalidad, pero sí vamos a abordar elementos esenciales con las teorías de aprendizaje para comprender cómo aprenden nuestros estudiantes. Pero, ¿qué cosas son las teorías de aprendizaje? En esencia, una teoría de aprendizaje es un constructo que explica y predice cómo aprende el ser humano. El conocimiento de las teorías nos permite realizar predicciones en cuanto a cómo enseñar, cómo orientar a nuestros estudiantes, la forma de prevenir situaciones problemáticas o dar soluciones a situaciones adversas que pueden ir surgiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este slide abordaremos las 5 principales teorías de aprendizaje señalando sus características y representantes. En el presente abordaje nos vamos a referir a estas como teorías de aprendizaje tradicionales desde el punto de vista que fueron propuestas antes de incorporar las tecnologías informáticas a la educación. Iniciaremos con el conductismo. John Watson, un psicólogo estadounidense, uno de los grandes representantes con su teoría estímulo-respuesta, en su propuesta establece que el aprendizaje se origina como una respuesta automática frente a un estímulo proveniente de un ambiente o estímulo externo. En el caso de Ivan Pavlov, propone el condicionamiento clásico, el cual consiste en asociar un estímulo inicial neutro con otro significativo. De esta teoría se enmarca en el proceso en donde predomina la enseñanza que caracteriza al aprendizaje en una sola dirección, profesor-alumno. Este último siendo pasivo, apropiándose de un conocimiento teórico, memorístico o aprendizaje mercantil, diría Paulo Freire, sin utilidad para la vida y sin significancia. Luego vamos a tener lo que es la teoría cognitiva, surgida en la década de los años 60, se antepuso a la conductista. Los cognitivistas consideraron que era necesario estudiar la mente para comprender cómo aprendemos, elemento que omite el conductismo. Aquí aparece como uno de sus grandes exponentes Jean Piaget, quien aportó desde el desarrollo humano desde el punto de vista de su intelecto, afirmando que este es un ser activo y no pasivo como lo dice el conductismo, que aprende a través de estructuras mentales que evolucionan. Otro representante fue George Miller, quien incorporó el aprendizaje, elemento muy representativo como la atención y la memoria. Otro exponente de la teoría cognitiva fueron Clark y Looker, quien en el año de 1972 señalaron que la información se procesa por medio de la percepción, atención y el etiquetado de conceptos para crear significado. Por último, mencionaremos el aporte de Mayer en 1997, quien afirma que las personas aprenden de forma más profunda y significativa a través de las palabras combinadas con imágenes, contribuyendo de esta manera el aprendizaje multimedia desde ese entonces, en el cual es muy clave hoy en día con el uso de las tecnologías educativas. También la teoría de aprendizaje constructivista parte del principio en donde el aprendizaje se construye, que la mente de las personas elabora nuevos significados a partir de la base de las enseñanzas anteriores y que el ambiente de aprendizaje óptimo es aquel en donde existe una interacción dinámica entre los docentes y los alumnos y sus actividades de aprendizaje. Aquí podemos ver sus 3 principales exponentes: Piaget con la teoría evolutiva, Vygotsky con su enfoque sociocultural
y Ausubel con el aprendizaje significativo. En cuanto a Piaget y su teoría evolutiva, plantea que el aprendizaje es evolutivo y que las personas aprenden interpretando el conocimiento previo que les permite modificar su estructura cognitiva. A partir de entonces, reconoce la existencia y la importancia del conocimiento previo para la estructuración de un aprendizaje bien sólido. Luego, Vygotsky y su enfoque sociocultural afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. Señala que la cultura juega un papel importante y que el elemento como el entorno familiar, los profesores y las amistades condicionan el modo de aprender. Por último, vamos a referirnos al aprendizaje significativo de David Ausubel. Este afirma que el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y las experiencias previas. Esto coincide con la propuesta de Piaget. De esta manera, si el alumno carece de esta estructura previa, la nueva información se va a incorporar de manera memorística. Esta idea coincide también con Pablo Freire y lo que llamó la educación bancaria, la cual se olvida con facilidad y resulta difícil de aplicarlo en la práctica. Para rescatar la validez de las tres teorías abordadas hasta el momento, se puede señalar que aún la recompensa del conductismo tiene efecto en la motivación del estudiante. Ofrecer un estímulo como un puntaje, como un reconocimiento u otro podría reforzar el interés de los mismos. En cuanto a las propuestas cognitivas, hoy en día se habla de neuroeducación o neurociencia y se incorpora la influencia de la digitalización en estas. En cuanto al constructivismo, se puede validar la importancia del conocimiento previo, la influencia del entorno sociofamiliar y escolar, en donde se desenvuelve el aprendiz, y la importancia del conocimiento previo para construir aprendizajes duraderos, sólidos y aplicables a la vida real. Continuando con la cuarta teoría, la humanista, esta surgió de la psicología en la década de los 60, se centra en la libertad, la dignidad y potenciar a los seres humanos. Algo que me gustaría rescatar esta teoría es la propuesta de aprendizaje centrado en el alumno. Es personalizado y en donde el docente es un facilitador de aprendizaje. También señala la importancia de las necesidades afectivas y cognitivas como clave para el aprendizaje. Uno de sus representantes fue Abraham Maslow, quien consideró que el aprendizaje experiencial como un auténtico que provoca cambios significativos en la conducta, en las actitudes y la personalidad, elementos clave para el alcance de las metas propuestas. Y por último, tenemos la teoría del aprendizaje social. Aparecen dos representantes como Lev Vygotsky y Albert Bandura. Enfatizan en el aprendizaje sobre el aprendizaje basado en la interacción entre el aprendiz y su entorno. Esta teoría se refiere a la conducta que adquiere el individuo desde su niñez por medio de la observación e interacción, influido mediante la interacción social. Para validar los aportes de estas dos últimas teorías en el sistema educativo actual, es oportuno mencionar que hoy en día hablamos del aprendizaje centrado en los alumnos, nos referimos con frecuencia a la enseñanza personalizada y de aquí se desprende lo que es la atención a la diversidad, el reconocer el estilo de aprendizaje, las limitaciones y virtudes de los estudiantes, generando la necesidad de adecuar o ajustar nuestra forma de enseñar y desde luego han sido muy influenciadas por las tecnologías educativas. El conectivismo en sí se considera la última teoría de aprendizaje en la que se hace presente las tecnologías educativas. Lógicamente, esto no significa que no existen otras propuestas metodológicas posteriores a ella. De hecho, que en este presente módulo nos referiremos a algunas. Tiene como idea central que el conocimiento se distribuye a través de redes de conexiones y por lo tanto el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. Sus principales representantes son George Siemens y Steve Dunn. El conectivismo es presentado en el año 2004 como una teoría de aprendizaje para la era digital, pero ¿qué son las redes de aprendizaje? Las redes de aprendizaje contribuyen a la infraestructura de la comunicación para el aprendizaje en red y permiten fomentar el conocimiento, propiciando diferentes formas de interactuar y relacionarse con nuevos espacios creados para estos intercambios de formación. Hemos visto que la incorporación de las técnicas educativas han permitido que emerja el conectivismo, generando cambios drásticos en la forma de enseñar y aprender, lo que implica que los roles de docente y estudiante se han reestructurado. En particular, los estudiantes tienen que tomar protagonismo de sus aprendizajes ahora más que nunca, y en este sentido la motivación por ir detrás de esto es la clave en estos entornos educativos virtuales o digitales.
Es por ello que estamos abordando algunos fundamentos de la motivación en el presente módulo. Pero ¿qué cosa es la motivación? Como podemos ver ahí en pantalla, la motivación es el conjunto de mecanismos biológicos y psicológicos que impulsan a la acción, la orientación y por último la intensidad y la persistencia. A más motivación, mayor y más persistencia es la actividad. Para promover la motivación se debe tener en cuenta 4 necesidades básicas. La primera, buena organización. Una planificación ayuda a materializar una buena organización. Si los estudiantes logran percibir la falta de organización en sus cursos, podrían prestarle menos atención. Como número 2, el docente debe ser paciente. Un profesor paciente es el docente que asume el rol de tutor de sus estudiantes, reconociendo sus capacidades, acompañándole de forma personalizada y haciendo ajustes pertinentes en sus actividades educativas. Como número 3, el trabajo debe desafiar pero razonable a la vez. Si el trabajo es considerado por los estudiantes muy difícil, se podrían desmotivar y bajar la guardia. Se enfocarían en terminar, pero no necesariamente en aprender. Y por último, las tareas auténticas. En este sentido, las tareas auténticas son las que pueden llevarse a la práctica. De esta manera, se aporta al aprendizaje significativo por medio de la materialización de algo tangible para los estudiantes. Finalmente, tenemos algunas estrategias para promover la motivación. Primero, la creación de experiencias positivas por parte del profesor. Aquí el profesor puede diseñar un trabajo a nivel de los estudiantes, asegurar que las metas sean claras, las orientaciones también, que sean bien específicas y que también sea posible alcanzarlo. Modelar una buena solución a los problemas o los retos propuestos e indicar la capacidad académica la cual se puede mejorar. Luego, el profesor debe comunicar el valor de la tarea de aprendizaje. Aquí surge la motivación intrínseca, como es vincular la actividad con el interés de los estudiantes. Para despertar la curiosidad, podemos hacer uso de la gamificación de conceptos que ellos ya conocen, entre otros. También nos aparece la motivación extrínseca, asociar los problemas de la escuela con los problemas de la vida real. Y por último, mantener la concentración del aprendizaje. Esto se va a lograr dando oportunidades de responder con intervenciones cortas, crear un producto final, darle espacio para la participación, moderar la motivación para aprender señalando el interés de la materia y dar algunos tips de cómo manejar los problemas difíciles. Esa es la literatura consultada para la construcción de este material educativo. Y bien, eso ha sido todo por este primer vídeo del módulo 1, la tecnología aplicada a la educación. Espero que el contenido abordado les haya sido de complemento y que estos sean de utilidad en sus actividades educativas diarias. Hasta pronto.